¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Gracias a Dios porque podemos continuar con una transmisión más. Gracias a nuestro Dios porque podemos estar alabando su nombre. Y bueno, aunque hay de repente algunas fallas, ¿verdad? Como las que tuvimos al inicio con el sonido. Bueno, la verdad es que gracias a Dios porque podemos seguir a través de este medio, podemos seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Podemos estar de alguna manera congregados en su nombre, ustedes en su casa, nosotros desde aquí, pero gracias a Dios por esta gran oportunidad que tenemos, hermanos, de poder alabarle y de poder escudriñar su palabra y poder continuar con nuestros cultos, que este es el día que hizo Jehová, dice la palabra de Dios, nos gozaremos y alegraremos en él, pero este también es el día en el cual pues se ha designado para que podamos buscar de una manera especial, porque cada día es necesario hacerlo de manera especial, pero me refiero en el sentido congregados en su nombre como iglesia, el poder reunirnos y buscar su nombre, el poder alabarle y poder también ser edificados a través de su palabra. Gracias a Dios, así como lo comentan, amén, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Gracias a Dios por el staff, por cada uno de los hermanos que nos apoyan, nos están apoyando y nos han apoyado como parte de este equipo de grabación, de dirección, que han participado, de hacer la música. Bueno, por lo general ha sido nuestro hermano Eric y Eric Chico Junior, pero gracias a Dios porque pueden estar participando otros. Hoy está con nosotros nuestro hermano Víctor y gracias a Dios por ello, hermanos. Y bueno, pues vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 22. Nuestro hermano al inicio nos ayudó y muy bien por esa lectura a leer del versículo 10 al versículo 18. Y bueno, lo repetimos para que pudiera escucharse, pero vamos a leerlo ahora todo el capítulo. Es un capítulo sobre el cual vamos a estar estudiando en varones. Hace 8 días estuvimos estudiando este tema en nuestro primer retiro virtual, que gracias a Dios fue de mucha bendición. Gracias a Dios por lo que Él nos permitió. A cada uno de los varones que estuvimos ahí conectados, pudimos estar compartiendo diferentes actividades y gracias a Dios por ello. Pero también este tema que para mí ha sido de bendición y espero, hermanos, que también para ustedes. Creo que es un tema muy importante y necesario también en estos días para nuestra iglesia, hermanos, de tal manera que podamos prevalecer en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, segundo de Crónicas 13, del versículo 1 al versículo 22. Por favor, yo leo el versículo 1 y si ustedes me acompañan leyendo el versículo 2 y de esta manera alterna podamos leer todo este capítulo. Dice así la palabra de nuestro Dios. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras,
para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Amén. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, profeta. Por favor, si me ayudan a leer nuevamente el versículo 18, que es donde surge el título de este tema que estaremos tratando, dice así: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Hagamos una oración, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en esta mañana delante de ti, Señor, congregados en espíritu, ¿verdad? Cada quien desde su hogar, desde su casa, desde el lugar donde lo está escuchando. Hay algunos que lo están haciendo sin duda desde sus trabajos, en momentos, en ratos, y gracias te damos por ello, Señor. Tal vez algunos viajando, trasladándose a otro lugar, pero te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra con libertad, porque tenemos libertad para hacerlo y la oportunidad también para poder meditar en ella y ser edificados. Te queremos pedir, Señor, que tú nos des un corazón atento, dispuesto, sensible a tu voz, que tú hables a nuestro corazón como siempre lo haces y que nosotros estemos dispuestos, Señor, para poder hacer tu voluntad, para poder llevar a cabo aquello que nos muestre, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas y que nos ayudes, que tomes control, Señor, de todo, aún del sonido, Señor, de los equipos, de nosotros, Señor. Te pido, por favor, que me ayudes y que me uses. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, humanamente, pensemos, las preguntas que les voy a hacer a continuación, me gustaría que lo pensemos desde el punto de vista humano, desde nuestra humanidad. ¿Cuesta el tener una vida espiritual agradable a Dios y victoriosa? ¿Cuesta trabajo tener, humanamente hablando? ¿Cuesta trabajo el no ceder a nuestras debilidades? ¿Nos cuesta? ¿Luchamos? ¿Batallamos? ¿Cuesta trabajo tener una familia estable y armoniosa?
Y en este tiempo más hemos visto esa lucha, ¿cierto? Y lo difícil que es, cuesta. Yo digo que sí. Humanamente cuesta mucho. Ahora, otras preguntas. ¿Qué creen que lo haga difícil? ¿Por qué creen que cueste trabajo esto? ¿Por qué será que muchas veces no podemos vencer? No podemos obtener la victoria, no podemos lograr esa armonía, esa estabilidad en nuestros hogares. ¿Por qué será? Quiero compartir con ustedes algunas cosas antes de que veamos el tema. En primer lugar, porque somos débiles y las tentaciones muy insistentes. Esto es algo que tenemos que reconocer, nuestra debilidad, y que las tentaciones son muy insistentes. Así como Goliat, las tentaciones por la mañana, por la tarde y por la noche vienen a nuestra vida, se presentan en nuestra mente, en nuestro corazón, una y otra vez, de una y otra manera se presentan hasta que muchas veces por nuestra debilidad cedemos y pecamos. Entonces se rompe la estabilidad y la armonía en la familia. Y todo esto, ¿por qué? Porque nuestra carne es débil. Tenemos que reconocerlo. Así como nuestro Señor Jesucristo se lo hizo saber a sus apóstoles, ahí en Mateo 26:41, cuando les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, para con nuestro Señor está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Otra razón, en segundo lugar, es porque los problemas y las pruebas son una realidad en nuestra vida y en ocasiones muy comunes. No es algo imaginario. Bueno, claro, en ocasiones sí son cosas imaginarias. Pero hablando de problemas y de pruebas, podemos reconocer que es una realidad en nuestra vida. Vivimos en un mundo imperfecto, habitado por gente imperfecta, así somos todos, lo cual hace que muchas veces, por todos lados, experimentamos problemas, pruebas, circunstancias difíciles, adversas, problemas en la familia, ya sea en el matrimonio, ya sea entre padres e hijos, o con otros familiares, problemas en el trabajo muchas veces, en esta ocasión que se está reanudando, o aún desde los hogares, problemas en nuestra economía, algo que se está dando a consecuencia de lo que estamos viviendo en este tiempo, se está dando problemas con la salud, muchas veces se da, hay un peligro inminente, ¿cierto? Que es este virus. Sin embargo, hay otros problemas que se presentan en cuanto a nuestra salud. Hay personas de nuestra iglesia que están luchando con la salud de diferentes males. Oremos por ellos para que el Señor los fortalezca, haga la obra en sus vidas. Algunos hermanos familiares de entre nosotros mismos que están luchando con el coronavirus, oremos por ellos. Pero se presentan problemas con la salud, problemas con otras personas, etcétera. Se presentan infinidad de problemas. En ocasiones llegamos a tener problemas y pruebas por todos lados y de toda índole, que humanamente esto hace que cueste tener una vida espiritual victoriosa. Esto hace que también humanamente se complique el mantener la estabilidad y la armonía en la familia, la paz y la tranquilidad en la familia, que se pueda mantener la unidad. Otra razón es, en tercer lugar, porque la oposición es muy fuerte. La oposición que enfrentamos en ocasiones es muy fuerte. Jamás debemos de perder de vista, hermanos, que el diablo y sus demonios no quieren que triunfemos, no quieren que haya paz, no quieren que haya unidad y armonía en la familia. De ahí que la palabra de Dios nos advierte y nos dice en ese versículo que conocemos muy bien, 1 de Pedro 5:8, que nos dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De igual manera, el mundo está ejerciendo sobre nosotros una fuerte presión, que si no tenemos cuidado, esta nos va a arrastrar, dañando grandemente a nuestra familia. Y es que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y ante esto, hermanos, podemos decir, esto contribuye a que tengamos una vida espiritual victoriosa. ¿Contribuye a que podamos tener estabilidad, paz, armonía en la familia? No, al contrario, se opone y atenta contra esto, buscando robarlo. Además de que tampoco debemos de perder de vista que nuestra propia carne se opone a todo aquello que contribuye para que vivamos en victoria, a todo aquello que contribuye para que haya estabilidad y armonía y paz en nuestra vida y en nuestra familia. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, si rápidamente lo encuentra, pues sígame la lectura, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto hace que en vez de hacer lo correcto, muchas veces terminemos haciendo lo incorrecto. Como Pablo hablaba de ese dilema, de esa lucha dentro de él, que es la misma lucha dentro de nosotros ahí en Romanos capítulo 7, en el versículo 15, versículo 18 y 19, que nos dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ha experimentado esta lucha? Yo creo que sí. Todos lo hemos experimentado. Queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo agradable a Dios, queremos hacer lo que es necesario hacer. Pero muchas veces en esa tendencia, en esa inclinación al mal, dejamos de hacer eso y hacemos lo que no debemos de hacer. Es por eso que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa gran lucha. Pero gracias a Dios, y seguimos en la lectura, que en Cristo hay esperanza. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El poder que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y en esa nueva naturaleza que tenemos en el momento de la salvación hace posible que podamos tener la victoria. De tal manera, hermanos, pero hablando de la lucha de nuestra carne, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo, complica que tengamos una vida y familia agradables a Dios. Pero no es lo único. En cuarto lugar, hermanos, aunado a esto, porque viene de esto, muchas veces batallamos y nos cuesta trabajo, hermanos, alcanzar la victoria, porque nuestras emociones están en contra y nos estorban. ¿Sí o no? Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nuestras emociones, hermanos, muchas veces están en contra y nos dejamos controlar por ellas y nos estorban para que hagamos lo correcto. En la lectura que hicimos acá al inicio, el segundo de Crónicas, capítulo 13, leíamos, hermanos, que Roboam, padre del rey Abías, no pudo vencer, y le da una palabra para describirlo, porque era pusilánime, es decir, débil, de poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, para enfrentarse a peligros o dificultades y soportar desgracias. Tanto es así que fue muy influenciable, pero fue influenciable para mal. Se dejó influenciar por los consejos de sus amigos, de sus cuates, que tenían su mirada en este mundo y su corazón no era para con Dios, de tal manera que eso le llevó a perder el reino. ¡Qué tremendo! Roboam era miedoso e inseguro, de poco carácter, era negligente, porque dice que cuando vinieron a atacarlo no hizo nada, era negligente, sus emociones lo controlaban, por lo que no podía vencer. Y lo mismo muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces me pasa a usted y me pasa. Nos pasa a nosotros, tal vez no con las mismas emociones, pero sí tal vez con otras. Puede ser tal vez el orgullo,
puede ser tal vez el egoísmo, enfocarnos en nosotros mismos, puede ser el enojo, la irritabilidad, que en ocasiones estamos muy irritables, puede ser una ira descontrolada que nos lleva a actuar con locura, puede ser el rencor, ese rencor, resentimiento que muchas veces permitimos en nuestro corazón, puede ser el descontento, la falta de contentamiento en medio de las circunstancias y adversidades, puede ser el afán, esa ansiosa inquietud. Permítanme, hermanos, creo que tiene que hacer un movimiento. Permítanme. Hermanos, pues gracias, ¿verdad? Seguimos haciendo ajustes, pero gracias también por esa retroalimentación que podemos tener, ¿verdad? Esa comunicación. Hermanos, como les decía, no solamente las emociones. En quinto lugar, hermanos, ¿por qué muchas veces no podemos vencer? ¿Por qué muchas veces no podemos vencer? Porque no confiamos ni dependemos verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo. Como lo vamos a estar estudiando, hermanos, muchas veces confiamos y dependemos de nuestras propias fuerzas. Muchas veces dependemos de nuestras propias capacidades, de nuestras habilidades, de nuestros recursos, de nuestra propia opinión, de nuestra sabiduría humana, de la forma en la cual estamos haciendo las cosas. Muchas veces confiamos en ello. Creemos que la forma en la cual estamos haciendo las cosas es lo mejor, pero a veces no es así. Muchas veces confiamos en otras personas, dependemos de ellos, nos sentimos respaldados, nos sentimos seguros, confiados por otras personas, pero no de Cristo. No confiamos ni dependemos en Él, por lo que entonces somos derrotados y no prevalecemos. Humanamente, hermanos, cuesta el tener una vida espiritual agradable a Dios, victoriosa. Cuesta el no ceder a nuestras debilidades, cuesta trabajo tener una familia estable y armoniosa. Sí, humanamente cuesta muchísimo. De hecho, humanamente es imposible experimentar una victoria genuina y permanente contra el pecado. Humanamente cuesta muchísimo. Y es imposible experimentar una victoria genuina y permanente contra el pecado. Cuesta muchísimo. Sin embargo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, hay esperanza. Con la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, hay esperanza. Con Cristo, una vida y familia victoriosa, estable y armoniosa, no está fuera de nuestro alcance. No está fuera de nuestro alcance. La Biblia nos muestra que con nuestro Dios podemos prevalecer. Podemos prevalecer, y es que, hermanos, no importa que nuestra carne sea débil y las tentaciones muy insistentes. No importa que los problemas y las pruebas sean una realidad en nuestra vida y en ocasiones muy comunes. No importa ni siquiera que la oposición sea muy fuerte. Como lo hemos leído en los Salmos, nuestros enemigos son más poderosos que nosotros, pero no más poderosos que Dios. No importa que nuestras emociones no nos ayuden y muchas veces nos estén estorbando. Muchas veces nos lo estén obstaculizando, impidiendo. En nuestro Dios podemos prevalecer. En nuestro Dios podemos prevalecer. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 3, hermanos, en el versículo 18, que quiero invitarles a que nos coloquemos ahí, 2 de Crónicas 13, 18, y que le demos lectura a este versículo, nos dice precisamente esto, hermanos, que en nuestro Dios podemos prevalecer, así como el rey Abías y Judá prevalecieron. Podemos prevalecer de la misma manera. 2 de Crónicas 13, 18, y les invito por favor que lo lean conmigo, dice así la palabra de Dios. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Una vez más dice, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Prevalezcamos en Dios.
Prevalezcamos en Dios. Este es el título de este tema, hermanos, que estaremos estudiando en todo este mes de julio. Prevalezcamos en Dios. Pero antes de seguir, hermanos, es importante que definamos qué significa prevalecer. ¿Qué significa esta palabra prevalecer? ¿Qué significa que prevalecieron en Jehová, prevalecieron en Dios? ¿Qué significa? La palabra prevalecer significa conseguir una cosa en oposición de otros. Conseguir una cosa en oposición de otros. Significa imponerse o triunfar una persona o cosa sobre otra. Significa tener ventaja, y esta definición me agradó muchísimo, tener ventaja una cosa sobre otra. Eso es lo que significa prevalecer, lo repito. Conseguir una cosa en oposición de otros, imponerse o triunfar una persona o cosa sobre otra, tener ventaja una cosa sobre otra, y tiene que ver con subsistir, con vencer, con durar, con permanecer, con mantenerse a flote, con sobresalir y predominar. Así que, hermanos, que con base en esto podemos decir que en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, podemos conseguir hacer lo correcto en medio de toda la oposición que estamos enfrentando o que podamos enfrentar inclusive. En Dios podemos prevalecer, es decir, podemos imponernos y triunfar sobre nuestros enemigos y debilidades. Podemos imponernos, podemos triunfar, como dice, hermanos, nuestras debilidades. Ahí en 2 Corintios capítulo 12 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero gracias a Dios por ello. En Dios, hermanos, podemos mantenernos a flote en medio de las pruebas y problemas. En Dios lo podemos lograr. En Dios tenemos una gran ventaja, una gran ventaja sobre todo aquello que aqueja en nuestra vida y nuestra familia. De tal manera que en Dios podemos predominar, en Dios podemos obtener la victoria, en Dios podemos salir triunfantes en medio de nuestras luchas y en contra de nuestros enemigos. Hay cosas que están tratando de hundir nuestra vida y familia, ¿cierto? Hay muchísimas cosas, pero no lo permitamos. Nosotros tenemos esa decisión, no lo permitamos. Prevalezcamos en Dios, prevalezcamos en Dios. Pero ahora, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr prevalecer en Dios? Porque se escucha muy bien, se escucha muy bonito. Es agradable. ¿Quién no anhela esto? El poder prevalecer, predominar, tener esa gran ventaja, el salir adelante, a fin de tener una vida victoriosa, una familia estable y armoniosa. ¿Quién no anhela eso? Pero ¿cómo lo podemos lograr? La palabra de Dios nos lo muestra. En este ejemplo, hermanos, en 2 de Crónicas 13 podemos ver cómo podemos prevalecer en Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en todo este mes. ¿Cómo podemos prevalecer en Dios? ¿Cómo lo podemos lograr? De tal manera, hermanos, que hoy vamos a ver una de ellas, una de las cosas que nos presenta este ejemplo. Vamos, por favor, nuevamente ahí a 2 de Crónicas, capítulo 13, y les invito a que leamos el versículo 10. 2 de Crónicas 13, 10. Dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos prevalecer? Prevalezcamos en Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? Dice la palabra de Dios, versículo 10. Dice así, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Dice nuevamente, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. No le hemos dejado. Es lo que está diciendo este rey Abías. Junto con Judá,
y Benjamín. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo pudieron prevalecer? En el versículo 18 nos dice que prevalecieron y nos da otra razón. Pero antes de todo esto podemos ver varias. ¿Cómo lo pudieron lograr? Número 1, escogiendo a Dios y no dejándolo. En otras palabras, número 1, siéndole fieles. Siéndole fieles. En otras palabras, siéndole fieles. Dice la palabra de Dios, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Jeroboam y el pueblo de Israel había dejado a Dios y su palabra. Lo habían cambiado por la manera de hacer las cosas de los pueblos de otras tierras. Y lo habían cambiado por los becerros de oro, por ídolos. Dice en el versículo 8 y 9. Miren, vamos a Crónicas, capítulo 13, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? ¿Qué es lo que habían hecho Jeroboam y el pueblo de Israel? Las otras 10 tribus, ¿qué es lo que habían hecho, hermanos? Habían dejado a Dios y su palabra. Lo habían cambiado por la manera de hacer las cosas de los pueblos de otras tierras, y por los becerros de oro, por ídolos. ¿Cuántas veces, hermanos, no pasa lo mismo con nosotros? Que en lugar de ser fieles a Dios y su palabra, le dejamos y le cambiamos por la manera de hacer las cosas de este mundo. Por lo que pensamos nosotros, hermanos, lo cambiamos por lo que pensamos nosotros que es lo mejor. Por lo que nos dicta el corazón muchas veces. Cuando el corazón, dice la palabra de Dios en Jeremías 17, es engañoso y perverso. Pero a veces lo cambiamos por eso. ¿Cuántas veces no pasa lo mismo con nosotros? Que en lugar de ser fieles a Dios, le dejamos y le cambiamos por ídolos. Es decir, cosas, personas o actividades que toman el lugar de Dios en nuestra vida. Y es que, hermanos, un ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Es todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Así que analicemos. Analicen, por favor, analizo yo mi vida, analicemos nuestra vida y familia. Hay ídolos, es decir, cosas, personas o actividades que están tomando el lugar de Dios. ¿Será el trabajo? ¿Será la familia? ¿Será algún entretenimiento? ¿Será algún vicio? ¿Seremos nosotros mismos, hermanos? Hay ídolos, es decir, cosas, personas o actividades que están tomando el lugar de Dios. Tal vez pueda ser el trabajo. Tal vez pueda ser inclusive la familia, que es algo importante en nuestra vida. Sin embargo, no es lo más importante. Y a veces la familia queda por encima de Dios, cual no debería de ser así. Dios debe de ser lo número 1 en nuestra vida. ¿Será algún entretenimiento? ¿Será algún vicio? ¿Seremos nosotros mismos? En la Biblia podemos ver, hermanos, que es necesario que cada uno de nosotros tomemos una decisión en cuanto a quién escojamos, si a Dios o algo más. Día con día, hermanos, necesitamos tomar una decisión. No es posible escoger a Dios y a algo que esté contrario a Él, por lo que necesitamos decidirnos. Dios se lo hizo ver a su pueblo, que era necesario que escogieran entre Dios y su bendición, o entre el mundo y lo que ofrece el mundo y la muerte, porque a eso lleva. Miren, vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 30, versículo 11 al 20. Deuteronomio 30, del versículo 11 al 20. Y ahora sí, hermanos, no sé cuánto tiempo llevo. Pues aquí, gracias, hermano, gracias.
porque aquí con lo que hemos tenido, ustedes no lo ven, ¿verdad? Ustedes no lo ven, pero en la parte de acá atrás, pues nuestros hermanos se están moviendo, tratando de resolver, ¿verdad? Las diferentes situaciones que se presentan, porque volvemos a decirlo a lo mismo, en ocasiones parece que todo está listo, que todo va a funcionar, se hacen pruebas al inicio y a la mera hora falla, ¿verdad? Surge algo, entonces ustedes no lo ven y ahorita andan entretenidos, normalmente ellos son los que me van diciendo, ¿verdad? Esas señitas, ¿verdad? 30, 40 y 60, bromeamos nosotros, ¿verdad? Ya cuando pasa de 40, pero nos van diciendo, así que ahorita como que perdimos un poquito el tiempo, hermanos, pero gracias a Dios por su atención. Vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 20, dice la palabra de Dios así, versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de lo que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Hermano, dice el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz, y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había dado. Pero miren la invitación que nos hace Dios. Dice en el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y de tu descendencia. Y sigue hablando. ¿Qué nos invita Dios? A que escojamos. A que escojamos. Eso es lo mismo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Eso es lo mismo que hizo Josué y que le invitó al pueblo a hacerlo. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, dice, hablando de sus padres, que habían adorado y se habían inclinado las naciones, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la misma invitación que les hizo Elías, el profeta Elías al pueblo, que estaban claudicando, estaban caminando de manera desigual, de tal manera que a veces decían, bueno, ¿será Dios o será Baal? Dice, escogeos, ¿a quién sirváis? En misma exhortación le invita a hacerlo, a que no estuvieran claudicando más entre Dios dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero es necesario que se decidiesen. Y lo mismo necesitamos hacer nosotros. Necesitamos escoger. ¿Y qué mejor elección podemos hacer que escoger día con día, momento a momento, a Dios y su palabra? Porque, hermanos, esto es algo del día a día. Esto es algo de momento a momento. Yo puedo escoger ahorita a Dios. Ustedes escogieron a Dios y su palabra, por eso están aquí, por eso están en sus casas, ¿verdad? Viendo esta transmisión, escudriñando la palabra de Dios, porque lo decidieron. Tomaron la decisión de poner en primer lugar a Dios y su obra, ¿verdad? El edificar sus vidas. Pero eso no significa que así será. Al rato habrá que tomar otra decisión. A las 6 de la tarde, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a Dios.
¿Voy a escoger a Dios y su palabra? ¿Me voy a conectar? ¿Voy a seguir esa transmisión o voy a hacer algo más? Día con día tenemos nuestro tiempo de devoción. Leo mi Biblia, oro, ¿verdad? ¿O qué hago? Me levanto, ¿verdad? Y me voy y pongo a hacer otras cosas. ¿Escucho las cápsulas o no las escucho? El jueves estudio nuestros hogares. ¿Lo tengo o no lo tenemos? No, es que no estamos en el culto, no estamos en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, está Dios, quien es el más importante, el invitado principal. Él está presente. Pero a veces escogemos mal. Y decimos, no, mejor luego lo hacemos. Y escogemos otras cosas, en vez de escoger a Dios y su palabra. Llega el viernes, tenemos reunión de damas, reunión de varones por Zoom, y tenemos que tomar una decisión. ¿Me conecto o no me conecto? No, mejor no. Y ponemos una infinidad de pretextos. Es cierto que en ocasiones se complica y no se puede, pero muchas veces sí se puede. Y no lo hacemos porque nosotros decidimos no hacerlo. Escogemos mal. No escogemos a Dios y su palabra, sino escogemos a nosotros mismos. Permitimos que nuestras emociones nos controlen. El sábado, reunión de jóvenes. Y muchas veces, ¿verdad? No se conectan los jóvenes. Muchas veces sí se conectan. ¿De qué depende? De la decisión que tomen ellos o que tomen sus padres. Porque, hermanos, ahí creo que nosotros podemos ayudar muchísimo. A veces nosotros le decimos a nuestros hijos, es que no se quiere conectar. Es que no quiere. Pero bueno, entonces a más al rato, cuando esté alejado del Señor, cuando no quiera nada por el Señor, entonces sí, ¿verdad? Ahí usted va a estar sufriendo, vamos a estar padeciendo. Hermanos, yo les he hablado de mi ejemplo. Cuando yo estaba en esa edad no quería ir a la iglesia. No quería participar de las actividades de la iglesia. Me ganaba el mundo, yo quería estar en el mundo. No quería estar en la iglesia. Pero gracias le doy a mis padres, porque ejercieron su autoridad. No me forzaron a consagrarme. No me forzaban a tomar decisiones en cuanto a Dios. Pero sí me forzaban a estar ahí. Y en tantas que yo estaba ahí, Dios obró. Me cayó el centenario. Y Dios tocó mi corazón. No pude resistirme ante el gran amor de nuestro Dios. De tal manera que caí rendido ante Él. Y le dije, Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Quiero servirte. Soy tuyo. Pero gracias a Dios, a mis padres, que no claudicaron, que no desmayaron. Había momentos tensos, sí, muchos momentos tensos. Pero hermanos, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que escoger. Y luego vuelve a llegar el domingo, hermanos, ¿y qué vamos a escoger? ¿A Dios y su palabra o vamos a escoger otras cosas? ¿A Dios y su palabra o vamos a escoger dejarnos llevar por nosotros? Hermanos, tomemos la decisión de escoger a Dios. ¿Por qué prevalecieron? Porque escogieron a Dios y no le dejaron. Si queremos prevalecer, es necesario que así como el rey Abías y Judá, nos comprometamos con Dios y le seamos fieles. Y le seamos fieles. Ahí en 2 de Crónicas 13:10 lo podemos ver, hermanos. Nuevamente que nos dice la palabra de Dios. 2 de Crónicas 13:10 nos dice, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas. No podemos, hermanos, no puede haber una vida mejor y otra manera de prevalecer que siendo fieles a nuestro Señor. Así como lo estudiamos los sábados, hermanos, que les invito a que podamos seguir con esas transmisiones también. Hermanos, no podemos prevalecer en el matrimonio si no le somos fieles a nuestro cónyuge. Necesitamos ser fiel a Dios para poder ser fiel a nuestro cónyuge y que entonces podamos prevalecer en nuestro matrimonio. Solo en nuestro Señor Jesucristo podemos tener una vida abundante. Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo en Él podemos llevar mucho fruto. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solo en él podemos vencer. 1 de Juan 4:4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, en nosotros, que el que está en el mundo. Solo en él podemos prevalecer. Romanos 8:31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, si nosotros estamos con Él. Hermanos, solamente en Cristo estamos completos. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, estemos convencidos de esto. No hay ningún bien mejor para nosotros que el estar cerca de nuestro Señor. Como lo comentaba el salmista, hermanos, él se dio cuenta, no lo vamos a buscar, pero ahí en el Salmo 73, 25 al 28, él reconoció eso, que no había mejor bien para él que el estar cerca del Señor. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Jehová, el acercarme a Dios, es el bien, es lo mejor. Ante esto, hermanos, reflexionemos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que está guiando verdaderamente nuestra vida? ¿De qué estamos dependiendo? ¿De nuestra propia sabiduría y fuerza? ¿De nuestras capacidades y recursos? ¿Hacia qué o quién está rendido verdaderamente nuestro corazón? ¿Será verdaderamente hacia nuestro Dios? ¿Hacia nuestro Señor Jesucristo? Cuando no es así, nuestro corazón está inclinado hacia nosotros y hasta este mundo, la palabra de Dios dice que caemos en una infidelidad espiritual. Ahí en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La exhortación es la exhortación que encontramos en la palabra de Dios es a que seamos fieles. Seamos fieles. Miren, por favor, Hechos 11:23. Ya estamos terminando. Hechos 11:23. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos capítulo 11, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. ¿Me ayudan, por favor? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este es Bernabé. Cuando llegó y vio que la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y esa es la misma exhortación, a que con propósito de corazón permanezcamos fieles al Señor. Que les escojamos ahí día con día su palabra, que no lo dejemos, que no lo abandonemos. Será esa, hermanos, una de las razones por las que muchas veces no estamos prevaleciendo. ¿Será esta una de las razones por las que en medio de nuestras luchas y problemas y en la lucha contra nuestros enemigos, las adversidades, las pruebas, nuestras debilidades, están prevaleciendo en lugar de que nosotros lo hagamos? El hecho de que no estemos siendo verdaderamente fieles a Dios, hermanos, en todo, será una razón por la que nuestras debilidades y emociones están predominando en nuestra vida y tal vez en nuestra familia. Será la razón porque estamos escogiendo nuestro yo en lugar de a nuestro Dios y su palabra. En lugar de despojarnos y permitir que Cristo nos gobierne y seamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos el ejemplo de Roboam. Se dejó llevar por sus emociones y no prevaleció. No prevaleció. Escojamos a Dios. Tomemos la decisión de ser verdaderamente fieles a Él, tanto en pensamiento como en obra. Esto, hermanos, es lo que se requiere de nosotros. Esto es lo que se requiere de nosotros. Terminemos leyendo 1 Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2. Esto es lo que se requiere de nosotros, hermanos. ¿Qué se requiere de nosotros como administradores? Porque somos administradores, ¿cierto? De Dios. Todo lo que tenemos no es nuestro y Dios algún día nos va a pedir cuentas. ¿Qué dice 1 Corintios 4:1 y 2? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No nada más se trata de ser fieles, sino permanecer siendo fieles, para que cuando el Señor venga nos halle así como siendo fieles. Siendo fieles. María, la hermana de Lázaro, escogió la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? A Cristo. Estar con Él, con su Señor. Escuchar su palabra, escuchar su voz.
Había muchas cosas por hacer. Marta estaba afanada y turbada y en muchos quehaceres. Estaba molesta porque su hermana no le ayudaba. Pero María no. María estaba cerca del Señor. De tal manera que cuando Marta viene y se lo hace ver a nuestro Señor Jesucristo la pone en su lugar y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, es esencial, es prioridad. Y era lo que María estaba haciendo. Y le dice: y no le será quitado. Ella va a continuar aquí porque es lo que es necesario hacer. Hermanos, prevalezcamos en Dios. ¿Cómo podemos prevalecer? Escogiendo a Dios, no dejándole. En otras palabras, siéndole fieles. Siéndole fieles. Escojamos hoy a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra. Al rato volvamos a escogerlo. Mañana sigámosle escogiendo si el Señor lo permite. Y así cada uno de sus días. Y entonces prevaleceremos. Prevaleceremos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este ejemplo, Señor, que encontramos en 2 de Crónicas 13. Gracias porque tú nos has exhortado a través de tu palabra, Señor, y nos has mostrado la importancia de serte fieles a ti, de escogerte a ti, de no dejarte. En medio de todas las circunstancias que se están presentando, Señor, tomar la decisión de escogerte a ti y tu palabra, de hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, a poderlo hacer. Poder ser fieles a ti. Batallamos, luchamos, se nos complica humanamente, cuesta mucho trabajo, pero con tu ayuda es posible, Señor. Es por eso que en mañana, humillados delante de ti, te decimos: Señor, ayúdanos, te necesitamos. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infieles. Perdónanos, Señor, porque te hemos cambiado por otras cosas, por nosotros mismos, por otras personas. Perdónanos, Señor, porque te hemos dejado muchas veces, aun cuando nuestro pensamiento nos engaña nuestro corazón y nos hace creer que no, porque te tenemos en la mente. Pero nuestras obras muchas veces no es así y te dejamos y dejamos tu palabra. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Ayúdanos a buscarte, ser fieles a ti, Señor, a fin de poder prevalecer, Señor. Ayúdanos. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por la palabra de nuestro Dios, por lo que el Señor nos ha mostrado. Y quiero animarles, hermanos, a que sigamos siendo fieles, que escojamos a nuestro Dios. Hoy en la tarde tenemos otra reunión, tenemos otra enseñanza, y precisamente va a ser una enseñanza que también nos va a ayudar. No es precisamente en relación a este tema, pero creo que va a aportar muchísimo, porque tiene que ver, hermanos, cuando regresemos al templo. Aún no vamos a regresar, aún todavía nos falta un poco más de tiempo, no sabemos la fecha, hermanos, pero cuando regresemos necesitamos regresar bien, ¿verdad? Con corazones dispuestos para con el Señor, con las mejores actitudes, con ese ánimo para poder seguir sirviendo al Señor, involucrándonos en su obra. Así que les invito que en la tarde nuevamente nos conectemos, que invitemos a otros hermanos y que podamos estar juntos buscando el rostro de nuestro Dios a través de su palabra. Vamos a continuar con el programa, hermanos. Que el Señor les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo.